Jueves 25 de julio del 2024, 9:34 de la mañana. Vamos a dar inicio a esta audiencia preliminar de control de acusación con esta sesión 1 en el expediente 19-2021-21. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Cheto Isoria, llevará a cabo la audiencia preliminar de control de acusación requerido por la Primera Fiscalía Suprema en el expediente que ya se señaló 21-2019-21. Proceso seguido contra don Julio José Lanasca Ricaldi, Domingo Jesús Alaverri Martínez, Simón Lavilla Quispe, Javier Ernesto Rodríguez Gómez, Gianfranco Martín Paredes Sánchez, Belisario Miguel González Guapaya y Jorge Paul Cruzalegui Tello. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Vamos a acreditar a los señora fiscal. Buenos días, señor Juez Supremo, y con todos los presentes por el Ministerio Público, Berusca López Aragón, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con demás datos ya consignados en la sesión inicial. Gracias. Por la Procuraduría. Buenos días, señor magistrado, y con los demás sujetos procesales. En calidad de abogada por la Procuraduría Anticorrupción, la abogada Fátima Zuleito Esta Vázquez, con registro del Colegio de Abogados de Lima Sur 815 y con datos consignados en sesiones anteriores. Gracias. Por la defensa del señor Lanasca. Su micro, señor. Buenos días, señor magistrado. Buenos días a todos los presentes. Los saluda el abogado Julio José Lanasca Ricaldi, quien asume su autodefensa con CAL número 27183 y demás datos ya referidos en audiencias anteriores. Muchas gracias. Defensa del señor Salaverry. Buenos días, señor magistrado, con todos los presentes. El abogado José Enrique Valderrama Carpio, defensa del señor Salaverry, con los demás datos de audiencias previas. Gracias. Por la defensa del señor Lavilla Quispe. Muy buenos días, señor magistrado. Partes procesales presentes. Jefferson Puma Quispe, con registro en el Colegio de Abogados de Lima 91088. Ejerzo el patrocinio de Simón Lavilla Quispe. Muchas gracias. Gracias. Por el señor Rodríguez Gómez. Buenos días, señor magistrado. Erwin Rommel Sicha Pérez, con registro del Colegio de Abogados de la Libertad 9774, en defensa del señor Javier Ernesto Rodríguez Gómez, con casilla electrónica 85507 y los demás datos procesales ya consignados en las audiencias previas. Por la defensa del señor Paredes Sánchez. Muy buenos días, señor juez. Acude a su judicatura la defensa necesaria del abogado Ricardo Johnny Hernández Medina y demás datos ya consignados en esta audiencia en defensa del ciudadano Gianfranco Paredes. Gracias, señor. Por la defensa del señor González Guapaya. Buenos días, señor magistrado. Ricardo Rafael Arnau Venegas, abogado con colegiatura 7601 del Colegio de Abogados del Callao, casilla electrónica 17314 y demás datos ya consignados en autos, con interconsulta de la doctora Yoselú Flores Marrú. Ya, que se acredite la doctora, por favor. Buenos días, señor magistrado. La doctora Yoselú Antoinette Flores Marrú, con registro CAL 76633 y los demás datos ya obran en el expediente. Gracias. Por la defensa del señor Cruzalegui. Sí, muy buenos días, señor juez supremo de investigación preparatoria. Buenos días, señorita fiscal, con todos los presentes. En representación del ciudadano Jorge Paul Cruzalegui Tello, yo soy el abogado Pablo Simón Alarcón Andía. Mi registro es del Colegio de Abogados de Lima 71003 y los demás datos que han sido pues consignados en autos. Muchas gracias, señor juez supremo. Gracias, señor. ¿Hay defensor público, Cristian? Señor magistrado, buenos días. Puede acreditar. Como defensa necesaria, el defensor público Gater Geolpa Quispe, con colegiatura 7260, teléfono celular 980-7206-18, domicilio procesal con Tomás A 846, quinto piso, oficinas de la defensa pública. Gracias. Gracias, doctor. Veo que se encuentran presentes todas las defensas de los señores acusados, con lo que agradezco su asistencia a esta audiencia, doctor Cayahualpa. Gracias. Buenos días, con su permiso. ¿Hay algún escrito ingresado, Cristian?
No, señor juez. No, señor juez. Ya. Entonces vamos a comenzar por escuchar la acusación fiscal. Señora fiscal. Bien, gracias, señor juez supremo. ¿Cuánto tiempo necesita, doctora? Doctor Cheklen, quería saber si la dinámica de desarrollo va a ser la misma en cuanto a los elementos de prueba o voy a oralizarlos como lo hemos venido haciendo en las otras audiencias en otros casos, o en eso va a diferir la dinámica de trabajo. La idea es escuchar la acusación respecto de cada uno de los imputados, ¿no? Un resumen breve, primero de los hechos, para saber cuáles son los hechos, luego el involucramiento de cada uno de los imputados, ¿no? Cuál es su calidad, los delitos que se tipifican, y luego respecto de los elementos de convicción, una relación nada más, sin que me explique todavía la pertinencia, utilidad y conducencia, sino solamente qué hechos se vinculan con qué elementos de convicción. De manera breve. De manera breve, correcto. Ok. Bien. Señor juez supremo, el Ministerio Público concurre a su despacho con la finalidad de proceder a la oralización del requerimiento acusatorio y de la integración del mismo que ha formulado esta Fiscalía Suprema en contra de los acusados y que en el mismo requerimiento se señala. En ese sentido, vamos a dar cuenta, en primer lugar, de los fácticos en materia de acusación. Tenemos dos hechos, señor juez, bastante bien delimitados, y en cada hecho, en particular en el hecho 1, existen dos momentos para que de manera didáctica pueda entenderse bien el fáctico. En el primer hecho, están involucrados en el primer momento los acusados Gianfranco Paredes Sánchez, que era asesor del expresidente de la Corte Superior del Callao, Ríos Montalvo, y tenemos al abogado Javier Ernesto Rodríguez Gómez. Eso en cuanto al primer momento del primer hecho. En el segundo momento del primer hecho están involucrados Javier Ernesto Rodríguez Gómez, Domingo Jesús Salaverry Martínez y Simón Yavilla Quispe, que son ambos empresarios auríferos, y el ex juez supernumerario Julio José Lanasca Ricaldi. En ese sentido, respecto al primer hecho, tenemos que los fácticos materia de imputación se circunscriben en la tramitación de dos expedientes judiciales que se venían ventilando ante el tercer juzgado penal del Callao, que estaba a cargo del juez ahora acusado Lanasca Ricaldi. El expediente 1591-2015 y 1307-2016. El primero de los señalados, este primer expediente, estaba incobado, se estaba siguiendo en contra de la persona jurídica Jeff Metales, cuyo gerente general es el acusado Domingo Jesús Salaverry Martínez. Y el segundo expediente, 1307-2016, contra la persona jurídica de aurífera exportadora Adonai, cuyo gerente general era Simón Yavilla Quispe. Estos dos empresarios auríferos venían siendo procesados en estos expedientes judiciales por el delito de lavado de activos, puesto que el 9 de mayo del 2014 se le incautó a Salaverry Martínez la cantidad de 47.84 kilos de oro, y el 4 de noviembre del 2015 a Yavilla Quispe se le incautaron 15 barras de oro. En esa línea tenemos como marco de imputación precedente que el colaborador eficaz 60F-2018 ha indicado que los primeros días del mes de enero del 2017, Walter Benigno Ríos Montalvo, César Inostroza Pariachi y Lanasca Ricaldi se reunieron en el restaurante denominado La Aldea de Gastón, en el cual Inostroza Pariachi le reiteró a Walter Benigno Ríos Montalvo que designara como juez a Julio José Lanasca Ricaldi como juez suplente del Callao, ante lo cual Walter Benigno Ríos Montalvo manifestó su voluntad de aceptar este pedido de Inostroza Pariachi. En dicha reunión señala el colaborador eficaz que el acusado, Lanasca Ricaldi,
empeñó su voluntad indicando que estaba para servir en cualquier asunto que podría ofrecerse o que Walter Benigno le pidiera, o que también se lo pidiera Inostroza. Pídame con absoluta confianza y yo lo hago. Luego de esta reunión, señor juez, se nombró en el cargo de juez supernumerario el 6 de enero del 2017 por parte de Walter Benigno Ríos Montalvo a la Nazca Ricaldi. Dentro de ese marco de tiempo, se tiene que entre los meses de febrero y marzo, Gianfranco Paredes Sánchez, que era el principal asesor del expresidente de la Corte del Callao, Walter Ríos Montalvo, se comunicó con este último, es decir, con Walter Benigno Ríos Montalvo, indicándole que lo había venido a buscar el abogado Javier Ernesto Rodríguez Gómez, manifestando este abogado que tenía un par de casos con el juez Lanasca Ricaldi y que pretendía que se le devolviera el oro incautado. Ello en alusión a ambos expedientes por lavado de activos, el 1591 y el 1307. Manifestó Gianfranco Paredes a Walter Ríos Montalvo que el abogado Rodríguez Gómez le había indicado que si Walter Benigno ejercía sus influencias ante el juez Lanasca Ricaldi, le proponía un beneficio económico para tanto el asesor y el presidente de la Corte de $7,000, $3,000 para Gianfranco Paredes y $4,000 para Walter Benigno Ríos Montalvo, a cambio de que este último, en su condición de presidente de la Corte del Callao, hablara con Lanasca Ricaldi y lo determinara a dos conductas: a que emita con celeridad una decisión respecto a la incautación del oro, tanto en el proceso de Yavilla Quispe como en el de Salaverry Martínez, y que dispusiera la devolución del oro incautado. Ante dicho pedido, Walter Benigno convocó a Lanasca Ricaldi a su despacho a efectos de indicarle que le diera celeridad a ambos expedientes y dispusiera la devolución del oro. En este interín han existido llamadas entre marzo y abril entre Gianfranco Paredes Sánchez y Ernesto Rodríguez Gómez, a quienes les une una manifiesta amistad. Y también han existido llamadas en la tramitación de estos procesos por lavado de activos entre Lanasca Ricaldi y Walter Benigno Ríos Montalvo. Así se tiene, señor magistrado, que el segundo momento de este primer hecho se circunscribe en la conducta de cohecho que habría desplegado el acusado Javier Ernesto Rodríguez Gómez, en su condición de abogado, habría contactado en primer término a Gianfranco Paredes Sánchez. Posteriormente, este último, Gianfranco Paredes Sánchez, habría contactado con Walter Benigno Montalvo para llegar a Lanasca Ricaldi y propiciar el acuerdo corrupto. Y de esta manera ofrecerle y entregarle a Lanasca Ricaldi, el abogado Javier Ernesto Rodríguez Gómez, la suma de $10,000 que habría recibido el referido letrado de parte de los empresarios Salaverry Martínez. Esto con la finalidad de que Lanasca Ricaldi emitiera el fallo favorable conforme a sus intereses. Eso es en cuanto al primer momento o al primer hecho, en los dos momentos que se está esbozando dentro del marco de la acusación. El segundo hecho que nos convoca está referido también a otro proceso judicial, tramitado en el expediente 3237-2013, en el cual venía siendo investigado Jorge Paul Cruzalegui Tello, quien venía desempeñándose en ese entonces como gerente general de medio ambiente de la Municipalidad Provincial del Callao. Se le venía procesando por el delito ambiental de responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos. Ante esta situación en la cual venía siendo involucrado Cruzalegui Tello, este tenía amistad con otro funcionario de la Municipalidad Provincial del Callao, quien era Belisario Miguel González Guapaya, quien venía desempeñándose en ese momento como gerente general de transporte urbano de la Municipalidad Provincial del Callao. Belisario Miguel González Guapaya tenía una
una amistad manifiesta con Walter Benigno Ríos Montalvo. Es así que para efectos de poder ayudar a su amigo, Cruzalegui Tello, González Guapaya recurre a Walter Benigno Ríos Montalvo y en abril del año 2017 concurre a su despacho para interceder por su amigo Cruzalegui Tello y pueda obtener un resultado favorable dentro de la investigación en el cual venía siendo comprendido. En ese sentido, González Guapaya conversa con Walter Benigno Ríos Montalvo para que este a su vez hablara con Julio José Lanasca Ricaldi como juez del tercer juzgado penal en el cual se ventilaba la investigación contra Cruzalegui Tello. Durante esa reunión, Walter Benigno Ríos Montalvo llamó a su despacho a Lanasca Ricaldi para exhortarlo a que resolviera de manera favorable la investigación a los intereses de Cruzalegui Tello. En esa reunión estuvo presente Belisario Miguel González Guapaya, quien le expuso la situación a Lanasca, y Lanasca en ese momento, Lanasca Ricaldi, se comprometió a estudiar el caso. Hubo una segunda reunión en la que Lanasca indicó que luego de haber estudiado el caso, consideraba que no se podía absolver a Cruzalegui Tello, no se podía archivar el caso a favor de Cruzalegui Tello o absolverlo, sino máximo, dentro del proceso que se le venía siguiente, se le podía condenar a una pena suspendida de 4 años. Ante lo cual González Guapaya le dijo a Lanasca Ricaldi que él no podía ir en contra de lo que le había ordenado Walter Benigno Ríos Montalvo, porque él era el presidente de la Corte del Callao. Entonces, fue ese el momento en que Lanasca Ricaldi se comprometió a absolver a Cruzalegui Tello. En ese momento, Walter Ríos le entrega a Lanasca Ricaldi un modelo de resolución de archivo que él emitió cuando era juez del Callao, antes de ser presidente, en el caso de Odar Cabrejos, que también es materia de investigación en esta fiscalía, respecto de delitos ambientales, para que siga ese modelo de resolución judicial y bajo el mismo formato pueda absolver a Cruzalegui Tello. Lanasca Ricaldi finalmente el 29 de mayo del 2017 absolvió a Jorge Paul Cruzalegui Tello, por lo cual también fue pasible de un proceso administrativo ante ODEJMA del Poder Judicial. La contraprestación o el pacto corrupto dentro de estas tratativas fueron que Belisario Guapaya y Cruzalegui Tello invitaron a Walter Benigno Ríos Montalvo a un almuerzo en el restaurante Costanera 700. Y también le regalaron una caja de vinos argentinos, Navarro Correa, Alegoría, Gran Reserva. La boleta de consumo de esta invitación al restaurante Costanera 700 por la suma de 1.870 soles fue pagada por Belisario Miguel González Guapaya. Esos son los hechos materia de acusación, señor juez. Procediendo con el orden de la acusación, se tiene en un segundo momento lo que constituye el grado, la subsunción al tipo, la imputación concreta, el tipo penal que se les atribuye a cada uno de los acusados. Tenemos a Julio José Lanasca Ricaldi. A Julio José Lanasca Ricaldi se le atribuye la comisión de 2 cohechos pasivos específicos, cada uno de ellos tipificado respectivamente en el tipo penal en el primer párrafo del artículo 395 del Código Penal. El primer cohecho por haber recibido los $10,000 y del abogado Javier Ernesto Rodríguez Gómez, y el segundo cohecho pasivo específico por haber absuelto al gerente general de Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial del Callao, Cruzalegui Tello. Se le imputa haber recibido la promesa de beneficio a cambio de haber sido de $10,000 y también de mantenerse en el cargo en el que fue designado como juez suplente por Walter Benigno Ríos Montalvo. Respecto a Domingo Jesús Salaverry Martínez
y Simón Yavilla Quispe, ambos se encuentran en la misma situación jurídica, son considerados autores del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho activo específico, tipificado en el primer párrafo del artículo 398 del Código Penal. Ambos respecto al primer hecho, por haber entregado los $10,000 al abogado Ernesto Rodríguez Gómez para que éste a su vez entregara esta suma de dinero al juez Lanasca Ricardo. Respecto de Javier Ernesto Rodríguez Gómez, en relación al abogado Rodríguez Gómez, se tiene como hay una tipificación principal y una tipificación alternativa. En relación a la tipificación principal, se le tiene como instigador de tráfico de influencias. Se sabe que instigó a Walter Benigno Ríos Montalvo, dentro de la línea de imputación de la acusación, que instigó a Ríos Montalvo para que éste a su vez pudiera ejercer sus influencias ante Lanasca Ricardo. El tipo penal es el de tráfico de influencias agravado, comprendido en el artículo 400 del Código Penal. La tipificación alternativa contra Rodríguez Gómez consiste en ser presunto autor del delito de cohecho activo genérico, tipificado en el artículo 397, primer párrafo del Código Penal. Bien, ahora existe un segundo delito contra el abogado Ernesto Rodríguez Gómez, materia de imputación. El segundo delito es de ser cómplice primario de cohecho activo específico, tipificado en el primer párrafo del artículo 398 del Código Penal. Gianfranco Paredes Sánchez. Gianfranco Paredes Sánchez se tiene como tipificación principal la de ser cómplice primario del delito de tráfico de influencias, sancionado en el primer y segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal, y la tipificación alternativa como cómplice primario del delito de cohecho activo genérico y cómplice primario del delito de cohecho pasivo propio. Belisario Miguel González Guapaya. Se le tiene como tipificación principal ser instigador del delito de tráfico, instigador en el delito de tráfico de influencias agravado, habría instigado a Walter Benigno Ríos Montalvo. Y como tipificación alternativa, ser presunto autor del delito de cohecho activo genérico. Belisario Miguel González Guapaya. Sí, autor del cohecho activo genérico. Y respecto a Jorge Paul Cruzalegui Tello, se tiene como tipificación principal ser presunto instigador del delito de tráfico de influencias agravado, tipificado en el primer y segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal, y como tipificación alternativa de Cruzalegui Tello, se tiene ser presunto instigador del delito de cohecho activo genérico. Eso en cuanto a los tipos penales en los cuales se encuentran comprendidos los investigados. Doctora López, para que me aclare respecto del señor, Lanasca tiene dos hechos, ¿no? Él estaba involucrado en los dos hechos. En dos hechos, sí, por cohecho activo específico. Correcto. Perdón, cohecho pasivo específico, por ser el juez que ha decidido a favor de ambos hechos. Como cohecho pasivo específico, como autor en ambos casos. Luego están los señores Salaverry y Yavilla, que son los empresarios que usted señala, por cohecho activo específico como autores. En el hecho 1. En el hecho 1, correcto. Y luego está el señor Rodríguez Gómez, que tiene una calificación principal como instigador de tráfico de influencias agravado. La principal sí, es instigador de tráfico de influencias agravado.
Correcto, por el hecho 1. Estamos hablando del hecho 1, ¿no? Solo es Ernesto Rodríguez Gómez está en el hecho 1 en ambos momentos, en el primer y segundo momento. Luego está una calificación alternativa como autor por cohecho activo genérico. Sí, correcto, señor juez. Artículo y luego está el señor Gianfranco Martín Paredes Sánchez. Sí. No, falta todavía Ernesto Rodríguez Gómez. La alternativa es cohecho activo genérico, pero existe un segundo momento ya por el delito por ser cómplice primario del delito de cohecho activo específico. Esto es ya por la entrega del dinero. Ese está como principal. Esa es la única. En el segundo momento del primer hecho, eso se mantiene, no ha sido integrado. Está bien. Ahí me dice que es cohecho activo específico, es cómplice primario de los empresarios, es decir, cómplice primario del cohecho activo específico. Correcto. Ya. Y luego está el señor Gianfranco Martín Paredes Sánchez. Sí, cómplice primario de tráfico de influencias agravado. Correcto. Y luego, alternativo, cómplice primario de cohecho activo genérico. Correcto. Y luego tiene cohecho pasivo propio. Sí, está como cómplice tanto del abogado Ernesto Rodríguez Gómez como de Walter Benigno Ríos Montalvo. Está como cómplice primario del cohecho activo genérico de Rodríguez Gómez y está como cómplice del cohecho pasivo propio de Walter Benigno Ríos Montalvo. Está como cómplice de ambos. Ya, ahí estamos bien entonces, según lo que señalan ustedes. Luego está el señor González Guapaya, vamos al segundo hecho. Sí, segundo hecho. González Guapaya está como instigador de tráfico de influencias agravado. Como principal, ahí también se ha integrado. Como principal está como instigador de tráfico de influencias agravado. Y como alternativo, autor de cohecho activo genérico. Correcto. Sí, señor. Luego el señor Cusalegui está como instigador de tráfico de influencias agravado. Correcto. Y también instigador de cohecho activo genérico, como alternativo. Como alternativo, sí. Ya, ahí estamos entonces todos, tal como ustedes lo han fijado. Lo hemos colocado, sí. Ahora bien, vendría el tema de los hechos, de las penas. Las penas que el Ministerio Público está solicitando en contra de cada uno de los acusados. En relación a Julio José Lanasca Ricaldi, señor juez, se está solicitando, ante la existencia de un concurso real de delitos, 18 años de pena privativa de libertad, 9 años por cada cohecho pasivo específico. Una inhabilitación principal de 20 años. 10 años de inhabilitación por cada cohecho. Es decir, un total de 20, y una pena multa de 484 días multa, 242 días multa por cada delito. Es decir, esto comprende en global cada cohecho. Respecto a Salaverry Martínez, se está solicitando 7 años de pena privativa de libertad, una inhabilitación principal de 15 años y una pena multa de 608 días, multa. Y a Villa Quispe se está solicitando 7 años de pena privativa de libertad, una inhabilitación de 15 años y una pena multa de 608 días multa. Ernesto Rodríguez Gómez se le está imputando un concurso real y por el primero. En este caso hay que hacer diferenciación entre la tipificación principal y la alternativa. Respecto a la tipificación principal, bajo el tipo penal de tráfico de influencias agravado, se está solicitando contra Rodríguez Gómez 6 años y 8 meses de pena privativa de libertad, 15 años de pena de inhabilitación y 608 días multa. Esto respecto al tráfico tipificación principal. Respecto a la tipificación alternativa, como presunto autor de cohecho activo genérico, se está solicitando
5 años y 4 meses de pena privativa de libertad, una inhabilitación de 15 años y una pena multa de 608 días multa. Bien, ahora, en concurso real, con el segundo momento del primer hecho, como cómplice primario del cohecho activo específico, ¿no? Por el segundo delito que se le imputa. Por este cohecho activo específico en calidad de cómplice se está solicitando 7 años de pena privativa de libertad, 15 años de pena de inhabilitación principal y 608 días multa. En consecuencia, la pena final del concurso real entre el delito de tráfico de influencias, tipificación principal, y cohecho activo específico, también tipificación principal, sería un total de 13 años y 8 meses de pena privativa de libertad. O sea, con la tipificación principal son 13 años y 8 meses. Y con la tipificación alternativa son 12 años, 4 meses de pena privativa de libertad, una inhabilitación principal de 30 años, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2 del artículo 36 del Código Penal, y una pena multa de 1.216 días multa. Respecto a Gianfranco Martín Paredes Sánchez, se está solicitando, respecto a la tipificación principal, una pena de 6 años y 8 meses de pena privativa de libertad, una inhabilitación de 15 años y una pena multa de 608 días multa. Respecto a la tipificación alternativa, se está solicitando como cómplice primario del delito de cohecho activo genérico una pena de 5 años y 4 meses de pena privativa de libertad, una inhabilitación principal de 15 años y una pena multa de 608 días multa. En concurso real, con su segunda intervención como cómplice primario de Walter Benigno Ríos Montalvo, como cohecho pasivo propio, se está solicitando una pena de 7 años de pena privativa de libertad, una inhabilitación de 15 años y una pena multa de 304 días multa. La pena final de la tipificación alternativa respecto al concurso real entre delito de cohecho activo genérico y cohecho pasivo propio sería 12 años y 4 meses de pena privativa de libertad, una inhabilitación de 30 años y una pena multa de 912 días multa. Belisario Miguel González Guapaya. Respecto de Belisario Miguel González Guapaya, se está solicitando dentro de la tipificación principal una pena privativa de libertad por el delito de tráfico de influencias en grado de instigador, de 6 años y 8 meses de pena privativa de libertad, una inhabilitación de 15 años y una pena multa de 608 días multa. Respecto a la tipificación alternativa, por el presunto autor del delito de cohecho activo genérico, se está solicitando una pena de 5 años y 4 meses de pena privativa de libertad, una inhabilitación de 15 años y una pena multa de 608 días multa. Respecto a Cruzaley y Tello, se está solicitando 6 años y 8 meses de pena privativa de libertad, una inhabilitación de 15 años y una pena multa de 608 días multa. Respecto a la tipificación alternativa como presunto instigador de cohecho activo genérico, se está solicitando, se le imponga una pena alternativa de 5 años y 4 meses de pena privativa de libertad, una inhabilitación de 15 años y la pena multa de 608 días multa. Eso en cuanto a las penas que se está solicitando contra los acusados. Ahora bien, voy a proceder a oralizar los medios probatorios. Bien, en relación a los medios de prueba, al hecho 1, estoy en la página 264 de la acusación. Se tiene que el Ministerio Público está ofreciendo como prueba personal testimonial la declaración de Melanie Melisa Barbadillo Delgado, quien trabajaba con el juez Julio José Lanasca Ricaldi, va a deponer acerca del comportamiento que tenía este juez en el tiempo en que se tramitaron estos procesos. Luego, y solamente para que no redundar luego, solamente menciónenos cuáles son los medios
y ya luego en el momento de medios de prueba los indica su pertinencia y utilidad. Así, solamente breve lo estoy haciendo, ¿no? Trabajaba con el juez y respecto a estos procesos de lavado de activos por la incautación de oro. Respecto a Saúl Cesario Gómez Quispe, que era personal jurisdiccional también que trabajó con el acusado Julio José Lanasca Ricaldi, fue quien descargó las resoluciones en el sistema de la incautación de oro, ese proceso. Luego, Lisbeth Magali Salcedo Espinosa, también es personal jurisdiccional y también trabajaba con el juez acusado Lanasca Ricaldi. Pedro César González Barrera, es el juez que sucedió en el cargo a Lanasca Ricaldi. Va a ser examinado acerca de en qué circunstancias lo sucedió en el cargo y cómo el abogado Ernesto Rodríguez Gómez, después del trámite y después de que estalló el escándalo de corrupción que dio lugar a este proceso, pidió copias de esos expedientes. Alberto Héctor Kemper y Nostroza, este señor es el abogado de Domingo Jesús Salaverry y también asesoró a Domingo Jesús Salaverry. El abogado Kemper y Nostroza, según la versión de Salaverry Martínez, fue a quien le dio los $10,000 para entregarle a Lanasca Ricaldi. Marilyn Consuelo Salazar Pecho. Esta testigo también es personal jurisdiccional que trabajaba con Julio José Lanasca Ricaldi. Maico Reiner Fernandos Morales. Es personal jurisdiccional quien sacó las copias de los expedientes de la incautación de oro relacionados al lavado de activos a solicitud de Gianfranco Paredes para ser entregadas al abogado Ernesto Rodríguez Gómez. Julio Cristian Enciso Quesque, también es personal jurisdiccional y va a deponer acerca de cómo conocía a Gianfranco Paredes, al juez González Barrera, y cuando trabajó en el tercer juzgado penal donde se tramitó los procesos de incautación de oro. Luego la declaración del colaborador eficaz 060-F 2018 y va a deponer acerca de todos los hechos que conoce acerca de estos dos expedientes judiciales de la incautación de oro. Ahora, en relación al hecho 2, tenemos como pruebas a la declaración de Denise Magali Langa, prueba testimonial. También esta señorita Magali Langa Carrión, también ha sido personal jurisdiccional que trabajó en el tercer juzgado penal del Callao. También trabajó con Julio José Lanasca Ricaldi y va a hablar acerca de los presuntos actos de corrupción, materia de acusación. También va a deponer el colaborador eficaz con clave 060F sobre los actos de corrupción que ha conocido en relación al expediente en el cual venía siendo investigado Jorge Paul Cruzallegui Tello. La prueba pericial. Se tienen las pericias, los peritos van a ser Jocelyn Virginia Cacasi Guillén, perito físico forense, y va a detallar que uno de los interlocutores de los audios es Gianfranco Martín Paredes Sánchez. Otro de los peritos es Pablo Ángel Ramírez Fernández, perito ingeniero electrónico, también va a deponer acerca de cómo se ha determinado de que uno de los interlocutores de los registros de comunicación es Gianfranco Martín Paredes Sánchez. John Jiménez Peña, perito lingüista, también se va a referir a la voz que se ha identificado de Gianfranco Martín Paredes Sánchez. Respecto a Edson Guzmán Guerreros, es perito físico forense, va a determinar cómo se ha podido establecer de manera técnica la voz de Pedro César González Barrera, el juez que otorgó copias para ser entregadas al abogado Ernesto Rodríguez Gómez. Luego va a deponer el perito Eric Carlos Cervantes Peralta, quien también elaboró pericias acústico-forenses, donde ha identificado la voz de Pedro César González Barrera, del juez que ingresó en lugar de Lanasca Ricaldi. Luego, Jorge Jonathan Rodríguez Menacho. Este señor ha sido ofrecido como perito, es teniente de la Policía Nacional, de la DIVIAG, quien ha emitido
los informes 062, 173, 228, 005 y 156 de los años 2019, 2020 y 2022, donde se debe ver la lista de llamadas, el flujo de llamadas histórico entre Walter Benigno Ríos Montalvo y Gianfranco Paredes Sánchez. En relación al hecho 2, tenemos también peritos, los peritos Jorge Jonathan Rodríguez Menacho, que también va a deponer acerca del flujo de llamadas histórico de las llamadas que se han producido entre Walter Benigno Ríos Montalvo y Julio José Lanasca Ricaldi, así como de las llamadas entre Benigno Ríos Montalvo e Inostroza Pariachi. La prueba documental común, tanto para el hecho 1 como para el hecho 2, a folios 283, es la siguiente. Me voy a situar en el numeral 4, porque del 1 al 3 hablan de pruebas referidas a la organización criminal Los Cuellos Blancos, y ello considero que no es materia de acusación en este caso, ¿no? El número 4. La copia simple de la consulta RUC 20 51 58 70 220. Esta copia simple de la boleta de la aldea de Gastón demuestra que hubo una reunión los primeros días de enero en este restaurante, donde según el colaborador eficaz se reunieron Inostroza, Pariachi, Walter Benigno Ríos Montalvo y Lanasca Ricaldi, para que este último sea designado como juez del Callao. Luego tenemos la copia del acta de identificación o teléfono móvil, de la vinculación a quién le pertenece el teléfono, ahí hay un número de abonado. Luego, que pertenecería al dueño del restaurante La Aldea de Gastón, con el cual se comunicó Ríos Montalvo antes de poder pactar y concretar esta reunión en la Aldea de Gastón. Luego tenemos la copia del acta de extracción de información del levantamiento del secreto de comunicaciones. Se desprende que Walter Benigno Ríos Montalvo sostuvo comunicaciones en enero del 2017 con el dueño de la Aldea de Gastón, lo que demuestra que se reunieron en dicho local. Luego, la copia certificada de la resolución administrativa de presidencia acredita que Walter Benigno designó a Lanasca Ricaldi como juez supernumerario del Callao, a pedido de Inostroza Pariachi. La copia de la resolución 13 del 26 de septiembre, en donde se verifica el proceso disciplinario contra Walter Benigno Ríos Montalvo por las irregularidades que se produjeron en la tramitación de los procesos de la incautación de oro. Luego se tiene la copia simple del oficio del 6 de mayo del 2019, con el cual se acreditará que existió un libro de registros de atención a los abogados y público en general. Debían registrarse todas las personas que entraban a dialogar o a conferenciar con el juez Lanasca Ricaldi. Sin embargo, a pesar de que así sucedió, ninguno de los empresarios se encuentra registrado en ese cuaderno. Luego, la copia certificada del informe 2019 de la DIVIAG, emitido por Jorge Jonathan Rodríguez Menacho. Esta es la vinculación de llamadas que se han realizado entre Walter Benigno Ríos Montalvo y César Inostroza Pariachi. Luego, el acta de extracción de información del levantamiento del secreto de comunicaciones, que acreditará que Ríos Montalvo tuvo comunicaciones con Gastón Molina Guamán, que era el dueño de la Aldea de Gastón, donde se reunieron las personas antes señaladas. Luego tenemos el informe 156-2022 de la DIVIAG del 6 de diciembre del 2022, emitido por el teniente Rodríguez Menacho, donde existe flujo de llamadas de comunicaciones entre Domingo Jesús Salaverry, luego Alberto Héctor Kemper Inostroza, Alberto Héctor Inostroza, Lanasca Ricaldi y Benigno Ríos Montalvo, y también entre González Guapaya y Gianfranco Paredes Sánchez. El informe 174-2019 de la DIVIAC, también emitido por el teniente Rodríguez Menacho, acredita que Lanasca Ricaldi conocía y tuvo comunicación con César Inostroza,
y por intermedio de este que logró ser colocado como juez en el Callao. Luego se tienen las actas de declaraciones que voy a emitir porque estas actas de declaraciones son porque en estas actas de declaraciones son en caso los órganos de prueba no concurren. Luego, en la página 294 de la acusación se tienen las cartas remitidas por las operadoras de telefonía. La copia simple del levantamiento del secreto de comunicaciones de la empresa América Móvil, que acredita que un determinado número de abonado que está ahí, no lo voy a repetir, pertenece a Jorge Paul Cruzalegui Tello. También se ha determinado cuál es el número telefónico de Salaverry Martínez, cuál es el teléfono de Yavilla Quispe y de Miguel González Guapaya. Con ese levantamiento se han identificado los números de abonados. Luego el documento denominado SDI 6252-6253, remitido por Entel Perú, acredita la titularidad de las líneas. A nombre de Rodríguez Gómez, hay 6 líneas telefónicas a nombre de Javier Ernesto Rodríguez Gómez. También se ha identificado la línea de Belisario Miguel González Guapaya. También se tiene el documento denominado TSP 0830-3000. Esto de documento de Telefónica del Perú acredita los números de abonados de Martín Paredes Sánchez, de Cruzalegui Tello. Estos números han permitido hacer el cruce de llamadas entre estas personas. Luego tenemos otros documentos remitidos por la empresa Telefónica del Perú, que también identifican la titularidad de las líneas telefónicas de Gianfranco Paredes Sánchez. Luego tenemos los informes técnicos de las copias aseguradas de los registros de comunicación. En relación a la prueba documental del hecho 1, se tienen copias certificadas de la resolución del 28 de marzo del 2017 y la copia de la resolución número 12 del 10 de abril de 2018. Estas resoluciones acreditan que se concretó el pacto corrupto entre la Nazca Ricaldi, porque habría emitido actos de impulso procesal, o sea, los actuados del impulso procesal del expediente 1591 de Salaverry Martínez, en donde sí ha existido impulso procesal dentro de ese proceso judicial. Luego se tiene la resolución del 25 de abril del 2017, emitida en el expediente 1591-2015, suscrita por la Nazca Ricaldi, juez del tercer juzgado penal del Callao, mediante el cual declaró procedente la solicitud de parte de la denunciada de sustituir, es decir, la resolución con la cual la Nazca Ricaldi amparó la petición de la parte imputada de trabar embargo en lugar de la incautación, varió la incautación por trabar embargo preventivo sobre una concesión minera y dispuso la devolución del oro. Luego se tiene un escrito del 1 de junio del 2015, presentado por Domingo Salaverry Martínez, que acredita que el abogado Kemper y Nostroza ejerció su defensa. Luego la copia de un escrito del 30 de junio del 2016, que acredita que el abogado Kemper también se desempeñó pues como abogado de Salaverry Martínez, pero sí, eso es, que se desempeñó con esto. Copia certificada del oficio 848-2019. Acredita este oficio la versión del colaborador con clave 06F respecto a que el acusado, la Nazca Ricaldi, recibió una dádiva por emitir las resoluciones ordenando la devolución del material aurífero. Puesto que esta copia certificada del oficio de la SUNAT, mediante el cual la Superintendencia Nacional de Registros Públicos informó que el acusado, la Nazca Ricaldi, adquirió un vehículo de marca Honda, modelo BRB del año 2018, por el monto de $17,900, con posterioridad a haber recibido el soborno de $10,000, como lo sostiene la Fiscalía. La copia simple del estado de cuenta de Domingo Salaverry Martínez. Este estado de cuenta acreditará que Jesús Salaverry Martínez el 28 de febrero retiró de su cuenta corriente la suma de $15,000
dólares, ¿no? El dinero que fue recibido por la Nazca Ricaldi a cambio de emitir resoluciones favorables a sus intereses. Luego se tiene la copia certificada de la resolución del 10 de enero del 2017, emitida en el expediente 1307-2016. Esta copia certificada acredita que la Nazca Ricaldi mantenía a su cargo la tramitación del expediente en su condición de juez y emitió una serie de resoluciones para darle celeridad al trámite, lo cual finalmente decantó en la devolución del oro, en la decisión de devolver el oro a ambos empresarios. Luego se tiene la copia certificada del auto que cita para audiencia de presentación de cargos, en donde la Nazca Ricaldi señala fecha y hora para tal fin. A partir del numeral 9 al numeral 14, al numeral 17, perdón, del 9 al 17, son todos los actuados judiciales de los procesos por lavado de activos en donde se ventilaba la incautación del oro, ¿no? Diferentes piezas procesales. Y como en estado de apelación, la sala advierte irregularidades en los procesos y remite copias a ODECA y revoca las decisiones de la Nazca Ricaldi. Luego, en cuanto a la relación de los registros de comunicación, se tienen los registros de comunicación, número 4 del 8 de marzo del 2018, donde se tienen llamadas entre González Barrera y Gianfranco Sánchez. Ese es uno de los registros de comunicación. También se tiene otro registro de comunicación entre los mismos mencionados, entre Gianfranco Paredes Sánchez y Pedro González Barrera. Esos registros de entre Pedro González y Barrera y Gianfranco Sánchez registran la conversación referida a que Ernesto Rodríguez Gómez estaba interesado en obtener copias de los dos expedientes de la incautación de oro, en los cuales estaban siendo afectados Salaverry Martínez y Yavilla Quispe. Luego se tiene... Luego se tienen los informes periciales fonéticos acústicos que acreditan que Gianfranco Martín Paredes Sánchez es uno de los interlocutores que conversa con el juez Javier, acredita que Gianfranco Martín Paredes Sánchez tenía conocimiento sobre quién era Javier Ernesto Rodríguez Gómez, ¿no? Y daba celeridad al proceso. Luego tenemos el original del informe pericial fonético, todos los informes periciales fonéticos que acreditan que Gianfranco Martín Paredes Sánchez tenía conocimiento sobre quién era Rodríguez Gómez, ¿no? Quién era, de quién se trataba. Luego el informe 062-2019, se encontraron 133 registros de comunicaciones entre Walter Benigno Ríos Montalvo y Gianfranco Paredes Sánchez. Y también entre Walter Benigno Ríos Montalvo y Julio José La Nazca Ricaldi. Llamadas consecutivas entre esos días, y también llamadas entre Gianfranco Martín Paredes Sánchez con Javier Ernesto Rodríguez Gómez. Luego se tiene el informe 005-2020, suscrito por el teniente Rodríguez Menacho, en el cual también se hace el cruce de llamadas y se determina que 4 líneas telefónicas le pertenecen a Javier Ernesto Rodríguez Gómez y que mantiene comunicación con Gianfranco Martín Paredes Sánchez. Luego se tiene el acta de extracción de procesamiento de información del secreto de las comunicaciones. Esta acta acredita la existencia de comunicaciones entre Javier Ernesto Rodríguez Gómez y Gianfranco Martín Paredes Sánchez durante el periodo en el cual se dieron los hechos en materia de investigación. Luego la copia simple del escrito del 28 de octubre del 2014 presentado por Julio La Nazca Ricaldi ante la Municipalidad Provincial del Callao. El investigado La Nazca Ricaldi consigna en el escrito un determinado número de teléfono y en base a ese número de teléfono de este escrito se ha hecho el cruce de información
vinculándolo con esa línea telefónica. Luego se tienen actas de declaración, que tampoco las voy a mencionar porque no son medios de prueba en estricto. Luego, en relación al hecho 2, en la página 328 de la acusación se tiene la copia certificada de la sentencia del 29 de mayo del 2017, que acreditará que la Nazca Ricaldi, habiendo cedió al pedido de Walter Ríos Montalvo, emitió una sentencia favorable a favor de Paul Cruzallegui Tello, absolviéndolo de la acusación fiscal. Luego se tiene la copia simple de la boleta de venta del restaurante Costanera 700, donde aparece como la persona que pagó el consumo por la invitación a Walter Benigno Ríos Montalvo como consecuencia de haber obtenido un resultado favorable, fue González Guapaya. Esta boleta tiene un monto, un importe de 1.800 soles. Luego se tiene la copia del auto de vista del 18 de junio del 2015, mediante el cual este auto de vista revocó la resolución de primera instancia y declaró infundada la excepción de naturaleza de acción planteada por el imputado. Habría sido entregado al investigado la Nazca Ricaldi como modelo. Es decir, este auto de vista del 18 de junio es el modelo de resolución que le dio Walter Ríos Montalvo a la Nazca Ricaldi para que en base a ese modelo de resolución pudiera emitir el pronunciamiento a favor de Cruzallegui Tello. Luego se tiene las resoluciones de alcaldía que nombran tanto a Cruzallegui Tello como González Guapaya como funcionarios de transportes y medio ambiente respectivamente de la Municipalidad Provincial del Callao. Luego se tienen registros de comunicación, los informes 173, 246, que acreditan, también emitidos por Jorge Jonathan Rodríguez Menacho, que acreditan las llamadas durante el tiempo en que se tramitó estos procesos entre Benigno Ríos Montalvo y Julio La Nazca Ricaldi. Y también hubieron comunicaciones entre Jorge Paul Cruzallegui Tello con Walter Benigno Ríos Montalvo y Walter Benigno Ríos Montalvo con José La Nazca Ricaldi. Luego, la copia certificada del informe 246-2019, la prueba documental, que da cuenta de las comunicaciones de telefonía sostenidas entre González Guapaya y Walter Benigno Ríos Montalvo. También el informe 248-2019, que acredita que Ríos Montalvo y González Guapaya tenían una relación de amistad. Luego, el acta de extracción de información, de levantamiento del secreto de las comunicaciones de la carpeta fiscal 8-2028, que acredita que el 15 de junio Walter Benigno Ríos Montalvo se habría reunido en el restaurante Costanera con Cruzallegui Tello y González Guapaya. Luego se tiene el acta de identificación del titular y usuario de los equipos celulares del CalAP para identificar el número de González Guapaya. Luego vienen las actas de declaración previa, y eso es en cuanto a las pruebas, señor magistrado, con las que cuenta el Ministerio Público que sustentan la presente acusación. En cuanto a las medidas que están aún vigentes contra los acusados, tenemos los siguientes. Se tiene que la Nazca Ricaldi está con comparecencia con restricciones y tiene una caución depositada al Banco de la Nación por 10,000 soles. Javier Ernesto Rodríguez Gómez está con una comparecencia, todos están con comparecencia con restricciones. Ernesto Rodríguez Gómez tiene una caución de 10,000 soles. Jesús Salaverry Martínez, una caución de 30,000 soles. Simón Yavilla Quispe, una caución de 40,000 soles. Belisario Miguel González Guapaya, 20,000 soles. Y Jorge Paul Cruzallegui Tello, 20,000 soles. Y respecto a Paredes Sánchez, no se requirió ninguna medida coercitiva en su contra.
Eso es todo, señor juez. He concluido. Gracias, doctor. De la verificación de las observaciones que se han remitido, tenemos por parte de la defensa del señor Lanasca Ricaldi, Salaverry Martínez, Rodríguez Gómez y Paredes Sánchez, respecto del hecho 1, respecto del hecho 2, señor Lanasca Ricaldi, González Guapaya, Cruzalén Tello. Para efectos de las observaciones, escuchar las observaciones y el debate correspondiente, doctora, ¿cómo prefiere? ¿Escucharlas todas o ir escuchando por parte? Señor juez, yo creo que sería más didáctico escucharlo por parte, ¿no? Ya, de acuerdo a cómo les facilita a ustedes el debate, ¿no? Para que puedan ir respondiendo y luego al final yo poder, yo voy a tener que resolver todas juntas, ¿no? Sí, así es, señor juez. Ya, entonces comenzaríamos por el señor Lanasca. Ya, está bien. Doctor Sicha. Doctor Sicha tiene el uso de la palabra, ha levantado la mano. Sí, doctor Sicha tiene el uso de la palabra. Hola. Sí. Sí, disculpe, fue un problema de red. Solo para tener un panorama de lo que va a acontecer, todas las defensas el día de hoy, claro que los que han planteado su oportunidad van a realizar las observaciones formales o va a existir una suspensión en algún momento, más o menos para también nosotros poder programar nuestro día laboral. Correcto. Sí, vamos a hoy día hasta las 12 del día, la idea es terminar a las 12 del día, un poco antes, porque hay otras diligencias, con lo cual ver si llegamos a escuchar las observaciones del señor Lanasca y que la Fiscalía terminar con el debate de las observaciones del señor Lanasca para luego continuar en una siguiente audiencia con las del señor Salaverry y si se podemos llegar al señor Rodríguez Gómez. Perfecto. Entonces a mi defensa, en todo caso, le tocaría la siguiente audiencia. Muchas gracias. Esa es la idea. Correcto. Adelante, señor Lanasca. ¿Cuánto tiempo necesita? Muchas gracias, señor magistrado. Un promedio de más o menos 20 minutos. Disculpe un minuto. Está constituido acá el actor civil, ¿no? Señora Procuradora, o por la Procuraduría. Sí, señor magistrado. Ya, vamos a escuchar la pretensión de la Procuraduría, que estábamos olvidándonos. Ya, disculpe, doctor Lanasca, vamos a escuchar a la Procuraduría. Sí, señor magistrado, disculpe, la suscrita está en calidad de apoyo y me habían considerado el tiempo de 1 hora. Entonces, en ese sentido, con mucho respeto, solicito a su despacho poder sustentar la pretensión civil en la siguiente sesión, ¿no? En el cual ya se va a poder conectar la abogada a cargo, que es la doctora Bengoa. Y ya, con lo cual no puedo continuar, porque tengo que escuchar todo completo porque si hay alguna observación a la reparación civil. Ya, bueno, a ver, un minuto, por favor. Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño cronograma para ver las audiencias siguientes, para también tengan ustedes la disposición de sus tiempos. Toda vez que falta que la Procuraduría realice su pretensión civil, vamos a programar la siguiente sesión al día miércoles 7 de agosto, 11 de la mañana. De agosto, 11 de la mañana, para escuchar a la Procuraduría. Y las observaciones del señor Lanasca. Y ahí fijamos la fecha de la siguiente audiencia, que voy a intentar que sea por lo menos cada 2 días, en lo que se pueda de acuerdo a la agenda. ¿Correcto? Doctora, todo esto para que verifique el día miércoles 7 de agosto a las 11 de la mañana. Va a tener la Procuraduría 1 hora para que haga
su pretensión civil. Y luego vamos a escuchar al señor Lanasca en sus observaciones. Por ambos hechos, Gracias, magistrado. 1 y el hecho 2. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, señor Conforme. juez. Tengo una inquietud, disculpe, doctor. Esta audiencia, más o menos, ¿cuánto tiempo va a durar? Porque tengo una diligencia, quiero para poder programarla adecuadamente. Hasta la 1 calculo. Hasta la 1. Ya, perfecto, gracias. Listo. Entonces, hasta el miércoles 7 de agosto a las 11 de la mañana. Señor magistrado, si me Sí. permite, por favor. Sí, doctor Lanasca. Solo una atingencia. Señor magistrado, luego de la observación, primero el sustento de la Procuraduría y la observación que va a ser el suscrito a la acusación, también en esa audiencia se va a oralizar la oposición a la pretensión civil, o es que solamente yo termino con mi observación a la acusación fiscal. No, también su oposición a la reparación civil. También la oposición. Sí, Bien, sí. muchas Todas gracias. las oposiciones y las oposiciones que usted haya formulado. Muchas gracias. Gracias, señor. Listo. Sí, doctor Sicha. No. Se quedó con la mano levantada. Ah, ya, perfecto. Ok, entonces siendo las 10:43 se concluye. Sí, doctor Sicha. Ah, bueno. Siendo las 10:43 se concluye la presente sesión para continuarla el miércoles 7 de agosto a las 11 de la mañana. Están notificados. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Buenos días.